Hay ocasiones en que el Señor nos pide que estemos atentos, que más que nada que dispongamos nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a ser tocados, a ser transformados. No es nada más un estudio bíblico, es un proceso de transformación. ¿Estamos bien con el sonido? Ok. Ahí, perfecto. Mejor. Bueno, pues empezamos a grabar. Amén. Amén. Muy buenas tardes a todos ustedes. Nosotros que estamos presencialmente aquí en Tizayuca, Hidalgo, la Iglesia Dios es Fiel, y todos aquellos que están recibiendo la señal en cualquier lugar que van a escuchar junto con nosotros y a discernir los propósitos de Dios para nuestra vida el día de hoy. Cada día es nuevo delante del Señor. Cada día el Señor nos invita a renovarnos, a refrescarnos y a estar atentos a lo que su voluntad soberana, sabia, preciosa, hermosa, pero firme, nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Vamos al Salmo 147 para tener una ministración de la palabra de Dios, que también podamos levantar nuestra voz. Leo. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se le deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová, Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz. Te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos ante su frío, ¿quién resistirá? Envía su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no lo conocieron. Aleluya. Así es, Señor, venimos delante de ti. Y, Señor, tú nos invitas a acompañarte en tu viaje. El título de este mensaje se llama El último viaje de Jesús. El último viaje de Jesús.
Dispongámonos a acompañarlo. Vamos a Lucas 17. Lucas 17. Siempre cuando leo los evangelios y en el espíritu me ubico en el pasaje y en las circunstancias que está viviendo Jesús en su ministerio, pues ya ese evento ya trae a mi vida un gran calor, me hace sentir más cerca del Señor. Trato de ver aquello con lo que Él estaba luchando, batallando en su humanidad, pero también como hijo de Dios y con una misión a cumplir, en un tiempo a cumplir, en un tiempo. No tenía todo el tiempo, solo tenía un tiempo para cumplir su misión. Y de qué manera lo hizo impecable, sin una sola falla. Y bueno, pues leemos el principio de Lucas 17. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Imposible es que no vengan tropiezos. Si han venido tropiezos a tu vida, te digo que el Señor dijo que así sería. Imposible es que no vengan. Han de venir. Mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Mirad por ti. A veces estamos muy ocupados tratando de corregir a los demás, dándoles nuestra opinión, pidiéndoles que cambien, que sean transformados. Pero el Señor nos dice: eres tú el que has de ser tocado, eres tú el que has de ser transformado. Mira por ti, ocúpate de ti, ¿verdad? Y bien sabía el Señor de qué pie cojeábamos y cuál era nuestra debilidad. Si tu hermano pecare contra ti, ya lo había dicho que los tropiezos tenían que venir, repréndele. Y si se arrepiente, si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Esto resuelve muchos conflictos conyugales, de familia, de organización, nacionales, entre las naciones. Aquí está la solución. Porque, dice él, imposible es que no vengan tropiezos. El camino al arrepentimiento está abierto y el camino al perdón está abierto. Solo basta, corazones, que pongan su confianza absolutamente en lo que dice la palabra de Dios. Se ha comentado mucho el término de que muchas veces estamos en rebeldía y somos rebeldes. ¿A qué somos rebeldes? A la palabra de Dios. Tenemos nuestra opinión, tenemos nuestra interpretación, pero aquí es absoluto. 7 veces era el número
máximo, el número total de ofensas que alguien podía hacerte. Era el todo. Dice, pues si ya eso es lo que te ocurre, prepárate para perdonar. Nos está blindando el Señor nuestro corazón para no andar cargando por este mundo agravios y ofensas que cometemos y que recibimos. ¿Qué cometemos y qué recibimos? Él es el juez. Él es el soberano, si eso es lo que tú crees. Porque muchas veces creemos que Él no es el juez, que yo tengo que ser el juez. Alguien tiene que ser juez, alguien tiene que venir y juzgar sobre mi vida y resolver asuntos que yo traigo pendientes. Pero no estás creyendo lo que dice la palabra. Él es el juez y eso es lo que te pide que creas. Porque lo que quiere el Señor es un pueblo con un corazón limpio, sano. Y hay de aquel que trae, ¿verdad? Tropiezos. Dice, mejor. Traer tropiezos es que deliberadamente traiga uno conflictos para el pueblo, conflictos, mete conflictos, obra por debajo, urde, en fin, y no está sujeto a la voluntad de Dios. Entonces dice el Señor, yo me encargo. Mejor fuera que se ate al cuello una piedra de molino, ya saben, esas piedras de molino para moler el trigo, que eran pesadas y estaban produciendo la harina, la molienda, dice, y se arrojase al mar. Dice, es más sencillo enfrentar eso que enfrentarme a mí, el juez verdadero. Si 7 veces al día pecaren contra ti y 7 veces al día volvieran a ti diciendo me arrepiento, perdón. Yo he sabido de cuántos casos en los matrimonios. Creo que esta es la predicación a los matrimonios, ¿verdad? Que tenemos que estar pidiendo perdón y perdonando, porque pues la relación matrimonial se presta para mucho conflicto. ¿Y cómo está hoy en día esa situación, aún en el pueblo de Dios? Hagamos caso de la palabra. Sentí yo cuando me preparé para este mensaje que el Señor me decía, tú solo vas a ser una voz, pero yo voy a predicar, dijo el Señor. Yo quiero tocar a los corazones. Tú solo eres la voz, no le pongas de tu oratoria, ni le pongas de tus ideas, porque todo está aquí. ¿Y cuántas veces eso sucede? Damos interpretaciones, y el Señor fue muy breve. Me impacta cuando el Señor predica unas cuantas líneas, pero lo dice todo, porque Él es el todo. No hay otra instancia. Dejemos de pensar que aparte de Cristo hay otra instancia a la cual ir. No hay otra instancia. Él es el todo para nosotros. ¿Has creído en Él? ¿Has creído en Él? No hay otro lado a donde ir. Ven a su palabra, ve lo que te dice y hazlo. Créelo, vívelo, quebrántate. En el salmo que leímos habla de humildad. ¿Qué significa la humildad? Significa quebrantamiento, quebrar el yo, quebrar el ego para dejar que el Señor sea el que viva en ti, el que decida, el que
gobierne. Ante esta declaración, versículo 5, hubo una reacción de los discípulos. Vamos a leerla. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Fíjense que las personas, los hombres, siempre estamos buscándole la vuelta a lo que el Señor está diciendo. Y el Señor, cuando dice algo tan claro, pues tú puedes decir como los discípulos dijeron, ay Señor, pues está fuerte lo que me dices, necesito que me aumentes la fe. El Señor no aceptó el reto, ¿verdad? No aceptó el reto. La fe no puede ser aumentada. La fe es fe. O es fe o no es fe. No es como el sonido que le subes y le bajas. No puedes decir, hoy vamos a tener más fe que ayer. Hoy viene el Espíritu Santo y nos da una poderosa unción de fe para todos. La fe es la fe. ¿Lo crees o no lo crees? Así de sencillo. ¿Lo tomas o lo dejas? Así de fácil. La fe es fe. ¿Has creído en Él? ¿Confías en Él? ¿Le has entregado y le has confiado tu vida? Pues entonces haz lo que te dice. Sí. Yo estaba por ahí a medianoche diciendo, Señor, no tengo el mensaje, me falta elaborarlo, todo eso que los predicadores a veces caemos. Y me di cuenta que no estaba yo obrando en fe, que tenía yo que hacer cosas, preparar cosas de mí para que las cosas salieran bien. Y al final el Señor me dijo, yo me encargo. Todo está arreglado. Todo saldrá como yo quiero que salga. Tú haz lo que tienes que hacer y confía. Por eso el Señor no cayó en la pregunta capciosa que le hicieron, la pregunta capciosa del versículo 5. Señor, aumentanos la fe. O sea, ya allí se estaban refugiando en que no tenían suficiente fe. Y que la culpa era del Señor porque no se las aumentaba. Vean qué sutil y qué agudo podemos ser aún en los temas que el Señor nos está enseñando. Puedes decir, no, pues yo no tengo esos alcances. De lo que el Señor me está pidiendo, yo no tengo esos alcances. Pues si el Señor me aumenta la fe, pues a lo mejor sí lo hago, pero no hoy. A lo mejor en 10 años ya tengo la fe suficiente. Y el Señor no cayó en esa argumentación. Él dijo, si tuvieras fe como la semilla más pequeña, podrías hacer cosas, lograr cosas impresionantes porque la fe te da acceso al poder de Dios y el poder de Dios no tiene límites. Porque era mover un gran árbol que es como aquí dice sicómoro, pero en realidad es una morera que da frutos y es muy frondoso. Y en Palestina lo había muchos de estos árboles. Y decía, podrías mover eso y llevarlo al mar y te obedecería. Pues sí, el poder de Dios es grande, solo hay que creer
que Dios quiere que eso se haga. Este no es un estudio, un mensaje de domingo, no, es una transformación que el Señor quiere hacer en tu vida. Es un laboratorio donde el Señor, que te conoce y nos conoce a cada uno de nosotros, quiere obrar. ¿De qué tamaño va a ser esta iglesia? ¿Hasta dónde el Señor la va a llevar? ¿A qué alcances va a tener? Ahorita la vemos así. Ya hay varios domingos que se han hecho cultos presenciales. Los pastores oran, oramos todos. ¿Qué es lo que el Señor tiene para esta iglesia? ¿Qué es lo que el Señor tiene para tu vida? ¿Qué es lo que el Señor tiene para tu familia? ¿Qué potencial de crecimiento? Si tuvieras fe. Y el grano de mostaza es pequeño. Entonces no habla de tamaño, habla de potencia, habla de poder. Porque lo más pequeño que hay en semillas a los sembradores, la semilla más pequeña que los sembradores manejan es la semilla de mostaza, es apenas visible. Y le puso ese ejemplo. Y dice, no es cuestión de tamaño de fe, es cuestión del poder que existe ahí. Cuando hables de fe, habla de poder. Habla de poder. De lo que el Señor es capaz de hacer. Y Él lo puede hacer todo. Nada es imposible para Dios. Versículo 7. Otro tema, el servicio. Vean cómo en este trayecto Jesús va caminando entre Galilea, Samaria, Galilea, cruzó el Jordán, llegó a Jericó y de Jericó se fue a Jerusalén y ya ahí terminó su viaje. Pero iba tocando en el viaje diferentes temas y todos ellos fundamentales para la iglesia que pronto iba a surgir. El deber del siervo. ¿Somos siervos? Amén. No somos más que siervos. En el organigrama del Señor solo hay siervos y un Señor. No hay gerente, subgerente, vicepresidente. No. Siervos y un solo Señor, que es a quien servimos. Dice, ¿quién de vosotros, y pone de ejemplo, teniendo un siervo que ara, apacienta el ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No. Y el Señor llega, le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido. El Señor tiene el derecho de pedir eso. Amén. Es el Señor y le pide a sus siervos que lo hagan. Y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Vean la opinión de Jesús. Pienso que no. Que de veras que a veces nosotros decimos, no, pues me llamaron a hacer tal servicio y ni las gracias me dieron. ¿Eres un buen siervo? Pienso que no, dice el Señor. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Lo que debíamos hacer, hicimos.
El Señor no te pide más de lo que debes hacer. No te pide que vayas a la luna o porque no te ha dado el rocket, el cohete. Te pide que vayas a donde puedes ir y que hagas lo que sabes hacer y para lo cual te ha entrenado. Lo que debíamos hacer, hicimos. Aquí toca el tema. Fíjense cuántos temas ya tocó en su caminar. Iba caminando y tocó el tema del perdón y de las dificultades, de los tropiezos. Tocó el tema de la fe. Tocó el tema del servicio. Ahora va a tocar otro tema. Yendo Jesús, versículo 11, a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Ya saben que Samaria era un lugar donde no había creyentes judíos. Si bien alguna vez había sido de las tribus de Israel, pues había sido conquistado y los judíos que habían allí se los llevaron y trajeron gente gentiles de otros pueblos y allí poblaron, y ese es Samaria. Los de Judea veían con muy poco aprecio a los de Samaria porque no los consideraban hermanos, no los consideraban judíos. ¿Nos estará pasando a veces eso como pueblo de Dios? Que decimos, pues voy con los hermanos. No, pues aquí, no, esos no son hermanos. Vean lo que pasó aquí. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. 10. Bueno, con uno que saliera ya era una gran cosa tremenda porque no estaba permitido que los leprosos se acercaran. Y Jesús, pues, tendría que haberse retirado. Los leprosos se pararon de lejos, sabían que eran rechazados, pero gritando, alzando la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Pedían misericordia al Señor. Cuando Él los vio, les dijo, idos, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Obedecieron y como consecuencia fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, uno de los 10, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y ya no de lejos, sino se acercó a Jesús, postró su rostro en tierra, sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y los samaritanos eran vistos por los judíos como ajenos, extranjeros, pecadores. Y respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Seguro que eran los judíos, 9. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. No solo fue sanado, sino fue salvo por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué podemos aprender de esta etapa de la caminata de Jesús con los leprosos? ¿Qué podemos sentir que nos está hablando, que nos está diciendo? Que no es suficiente ser sanado por Dios.
no es suficiente. ¿Cuántos hay que han sido tocados, que han sido sanados, que han recibido innumerables favores del Señor? ¿Y dónde están? ¿Por dónde andan? ¿Quién sabe? No vamos a juzgar. Lo dejamos ahí. Pero bueno, el templo se va llenando con personas que tienen un propósito para el cual estar aquí, que oyen que el Señor los llama a estar, que el Señor pone las reglas, no el pastor, no el predicador. Es el Señor el que está estableciendo el reglamento de la iglesia. Y dentro del reglamento de la iglesia es ser agradecido. Ser agradecido. Porque la gratitud te acerca a la salvación. Cuando las personas reciben a Cristo, sienten que lo reciben porque tienen miedo al infierno o a irse, no sé, pueden tener muchos problemas porque hace falta algo más que miedo al infierno. Hay que saber acercarse al Señor y que el Señor te toque. Y después regresar y decirle gracias. Y postrarte y adorarle, verdaderamente agradecido. Se vale postrarse. Se vale poner el rostro en tierra cuando estás adorando al Señor. Se postró rostro en tierra a sus pies. Y no era judío, era un samaritano, pero no importaba qué fuera, él identificó a Jesús, de quien salió toda bondad y toda misericordia para su vida. Nadie se había fijado en él, nadie había hecho nada por él en su vida, nadie. Su vida no valía un céntimo hasta que Jesús lo vio y le dio palabra de sanidad. Y entonces su vida adquirió un valor especial. Ni tú ni yo teníamos nada especial. No éramos nadie. O a lo mejor sí, tú eras importante, o yo no. Hasta que Jesús nos vio y nos dio palabra de sanidad. Y nos ha dado un sentir de regresar a darle las gracias, a decirle gracias, Señor. Y podemos postrarnos, hacer lo que, humillarnos, porque Jesús no se quedó con la gloria de la adoración de este hombre. Miren el versículo 18. Jesús dijo que no hubo quien volviese y diese gloria a Dios. No a mí, no dijo Jesús, este vino y me dio la gloria a mí. Jesús, no. Él dijo a Dios, a mi Padre. Porque darle la gloria a Jesús es darle la gloria al Padre. Él vino a hacer lo que el Padre. Él vino a traer y él dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Y él toma de lo mío y yo os lo hace saber. Si demos la gloria a Jesús, damos la gloria a Dios. Y este extranjero le dio la gloria a Dios y se fue con el don de la salvación. Aquí ya los fariseos que lo acompañaban en esa caminata, pues ya les surgían preguntas. Y miren, los fariseos siempre estaban viendo si era el Mesías, pues entonces iba a traer el reino, y al traer el reino iba a echar fuera a los romanos, iba a purificar a la iglesia, al templo,
y iba a castigar a los pecadores, porque eso es lo que en los profetas decía que iba a suceder cuando viniera el reino. Por eso los fariseos estaban tan atentos a esta pregunta del reino. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Venía en él, en su persona, el reino de Dios. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearíais ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Su tiempo en la tierra, en su primera venida, como el Hijo del Hombre, cuando él vivió en su ministerio terrenal, él se auto llamaba el Hijo del Hombre, porque era el título que Daniel en la profecía le dio, el Hijo del Hombre. Y él dijo: yo soy el Hijo del Hombre, y él se llamaba el Hijo del Hombre. Dice: desearíais ver uno de los días que tú caminabas conmigo, que me veías al Hijo del Hombre, pero ya no me verás. Y os dirán: he aquí está el Hijo del Hombre, o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. Ya será otra época. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Aquí está hablando de su segunda venida. Ya no sería humilde, ya no sería, vamos, muy discreta, sino que todo el cielo la vería, su venida, así también el Hijo del Hombre en su día. Pero es necesario primero que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Qué tragedia, ¿verdad? Vino el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, y la generación a quien vino lo desechó. Ahora, la pregunta es si esta generación que estamos ahora, ¿cuál es nuestra situación con él? ¿Nos parece que es algo muy especial o es realmente el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, y le creemos y hacemos caso de lo que nos dice y vivimos en su esperanza? Y puso, por ejemplo, de esta generación: comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. ¿Han visto que en las bodas todo mundo se vuelve medio, se aloca? Gastan más de lo que tienen. Aparentan absolutamente lo que no son. Se entran en estados de ánimo tremendamente exaltados. Por eso es que el Señor lo puso como ejemplo de generaciones y generaciones. Las bodas siempre han sido, en todas las épocas, un ejemplo. Se casaban, comían, bebían, se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Lot, pues sí, era un hombre, podríamos decir, de Dios, pero se le ocurrió establecerse allí en Sodoma con toda su familia. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Estas son las ocupaciones de toda la gente. Ahí pone su esperanza, su trabajo, ahí pone su sudor, allí se divierte, ahí encuentra toda su satisfacción en estas actividades. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día
en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y lo que va a describir a continuación es algo que ocurrió algunos años después a los judíos en Jerusalén con el sitio, el asolamiento de los generales romanos hasta que cayó Jerusalén. Como ejemplo de lo que es estos ciclos y estas situaciones en los que el hombre se ocupa de tantas cosas y no está listo para lo verdaderamente trascendente. Me ha tocado platicar con personas, pues ya a mi edad y las personas de mi edad, pues ya deberíamos de platicar de cosas así como decir, ¿estás preparado? En cualquier momento. Y eso aún los jóvenes. Y se me ocurrió decirle a alguien, ponte en paz con tu hermano. Para aquel día, una rivalidad entre hermanos terrible, tremenda. Supuestamente los dos hermanos cristianos. Ya de edad, ¿de qué te puedes ocupar ya a esa edad más que prepararte para comparecer ante tu Señor? Pero a lo mejor estás pensando en meterle más ceritos a la cuenta bancaria o comprar todavía un terrenito o una casita por allí. Ya no la vas a vivir, ya el Señor nos da un tiempo. Hay que ocuparse de lo esencial, es lo que el Señor dice. Porque será así, súbito. Hay un tiempo para eso. Y se acaba. Ese es el sentir de esta frase que viene. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Puede ser que no sea la venida del Señor, pero es cuando te llama a su presencia y vas a comparecer delante de Él. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en la casa, vean que siempre estamos atados a los bienes. Me llama la atención cuando nos dan consejo los de los temblores, que tengamos una maletita y que allí tengamos todos nuestros valores y los papeles, todo lo de valor, porque podemos tener que salir corriendo con lo de valor en una maletita. Dice, no descienda a tomarlos. Esto es algo que te está invitando a que más bien veas otras cosas. Y el que en el campo no vuelva atrás. Porque hay un tiempo para todo, pero cuando llegue el fin de ese tiempo, acuérdate de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Iban saliendo de Sodoma, como a regañadientes. Ella se había encariñado, tenía sus amistades allá. Y tenía, bueno, que seguir a Lot. Y bueno, pero volteó a ver qué pasaba y se quedó como estatua de sal. Por eso es que el Señor no da un término medio. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. ¿En qué debemos estar ocupados? Me pregunto. ¿Dónde debemos poner nuestra esperanza? Sí, está bien, hay que traer para la comida y tener un techo y todo eso el Señor lo dará, lo dice, está prometido, pero nuestro interés, nuestro verdadero anhelo, ¿dónde debe de estar? Termina el versículo diciendo, y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Porque hablaba de dos situaciones, dos mujeres estarán juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. Dos estarán en el campo, uno tomado y el otro dejado.
Y respondiendo, le dijeron, ¿dónde, Señor? O sea, el dejado. El tomado, pues ya se entendía que iba con él. Y el dejado le preguntaron, ¿dónde? ¿Dónde se quedan los dejados? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas, pero la traducción más correcta es los buitres. Las águilas no comen carroña, los buitres sí. Hay dos destinos, no lo digo yo, lo estoy leyendo en la palabra de Dios. O eres tomado, o estás con él, o vas con él, estás preparando, estás escudriñando tu vida, o eres del cuerpo que se queda para los buitres. No lo digo yo, aquí está en la palabra de Dios, solo me pide el Señor que la lea, y la lea y la crea. Tú decides. Tú decides. Paso a un tema en el capítulo 18 y versículo 15. Jesús bendice a los niños. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Era normal que en la cultura judía los niños tenían cierta libertad y los maestros de la palabra bendecían a los niños y eso hacía Jesús y tenía un gran carisma con los niños. Pero resulta que sus discípulos, fíjense, sus discípulos con las apuraciones de la agenda de Jesús, que siempre decían, ay Señor, ya se nos hizo tarde, íbamos a Jericó y mira, nos faltan no sé cuántos kilómetros y tú todavía aquí parándote, atendiendo tantas necesidades. Pues yo te diré que la agenda de Jesús son las necesidades de aquellos que le buscan. Él no tiene más agenda que la necesidad del que le busca. Y los discípulos sí tenían agendas, querían llegar a Jericó, querían hacer esto, querían organizar la comida, ya saben, la logística. Pero la logística de Jesús es tocar a la gente que lo necesita y que tiene fe y que cree y que está esperando. Y a los niños. Y los discípulos no querían que él los tocara. Versículo 16, Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ya hemos dicho que en Mateo el reino de los cielos, porque Mateo no quería usar la palabra Dios, entonces le llamaba reino de los cielos. Judíos como Mateo no. Pero Lucas, que escribía para los gentiles, pues habla del reino de Dios. Dice, porque de los tales es el reino de Dios. Dejad a los niños. De cierto os digo, cuando Jesús dice de cierto os digo, más vale que pares oreja, porque es algo importante. Y cuando dice de cierto, os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y esto ha sido como una adivinanza para los cristianos, ¿verdad? Que no entendemos qué quiso decir. Hazte como niño, eres niño, pues si ya eres un adulto, un viejo, en fin. Tú puedes ver a los niños y verte a ti. ¿Cuánto has cambiado? ¿Cuánto has dejado de ser un niño? A veces hasta a los niños les estamos quitando su niñez, los rápido queremos que maduren. Ay, cuando este niño ya madurará, ya no hará tantas cosas sensatas, nos parece que están haciendo demasiadas travesuras. ¿Y cuando ya es un niño serio?
Queremos que ya se vuelvan serios, que ya maduren, que empiecen a procesar la vida como adultos. Qué equivocación. El Señor dice, yo me quedo con los niños. Entonces, más que pensar que los niños crezcan y se conviertan en adultos como tú o como yo, serios, con muchas mañas, con muchos agravios, con muchas cosas, que ya el Señor nos está ayudando a salir de eso, pero finalmente eso somos. Dejamos de ser niños, somos unos adultos que nos han pasado cosas, que ya tenemos muchas cosas en la cabeza. Nos cuesta trabajo y el Señor dice así, no. Tienes que darle para atrás y ser niño. El niño es espontáneo, el niño es alegre, el niño tiene fe y confianza. Si tú le dices a un niño, ven, échate, yo te cacho, ¡bum! El niño se avienta, no lo piensa dos veces. Así debemos ser con Dios, si nos está diciendo. Nos cuesta trabajo volver a ser niños, pero el Señor nos lo está pidiendo. Si tienes una visión del reino, que el reino ya está aquí, pero puede llegar a algo más, pues el reino va a ser como niños. Las personas que ocupen el reino, ocupemos el reino, si el Señor así lo juzga, que tengamos una libertad, una inocencia. Fíjense que lo más difícil de volver a recuperar es la inocencia. ¿Qué pasa con la vida? Que sufrimos descalabros, engaños, bla, bla, y también nosotros los hacemos. Perdemos la inocencia, ya no somos inocentes, y los niños son inocentes. Y el Señor nos pide volver a creer, volver a creer. Si no volvemos ¿a creer en qué? Pues en Dios primero, en ti, en tus posibilidades y en los demás. Ay, no, yo ya no creo en los demás, me han hecho tantas cosas, tantas gentes me han quedado a deber, no me han pagado esto, lo otro, ya no creemos. Dejaste de ser niño para volverte uno más de los. El Señor nos dice en 3 versículos que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. No entrará. Vamos a hacer un resumen y a prepararnos para la cena del Señor. El último viaje de Jesús que terminó en Jerusalén. Y fíjense que el viaje de Jesús que terminó en Jerusalén me impactó muchísimo. La última conversación que Jesús tuvo. Lucas 23, 36. Jesús en la cruz. Había muchas conversaciones abajo de la cruz, alrededor de la cruz. Los soldados, en el versículo 36, le escarnecían. Acercándose, le presentaron vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Pero no era una conversación porque él no les contestó. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decía, este es el rey de los judíos. Tampoco él contestó eso. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Tampoco le contestó a esto.
Respondiendo el otro malhechor que estaba crucificado, le reprendió al malhechor que estaba insultando a Jesús, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Conciencia de pecador. Estaba muy cerca de la salvación. Para ser salvo, tienes que tener conciencia de ser pecador. Pues este pecador estaba muy cerca de la salvación, porque estaba reconociendo que sus hechos ameritaban su muerte. Y entonces viene con Jesús y le dice, inicia una conversación con Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le menciona el reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí Jesús le contesta. Ahí hay un diálogo. Es el último diálogo que Jesús tuvo como el Hijo del Hombre. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora de sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Durante 3 horas se hizo las tinieblas. A partir de esa palabra, el sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad, y clamando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Solamente dialogó con el Padre. El centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y otros se golpeaban el pecho, los conocidos y las mujeres lejos mirando las cosas. La última vez que se menciona el reino, lo menciona un pecador, que su anhelo era entrar al reino, y recibe la confirmación de que allí estaría. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la pregunta aquí es, ¿esa es tu petición? ¿Ese es tu anhelo? Si tuvieras a Jesús ahora enfrente y lo tienes, ¿le dirías eso? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Espero que sí. Espero que todos. Y los que están escuchando, cerca o lejos, tengan esa disposición. Esto no es palabra de hombre, esto es la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a prepararnos para tener la cena del Señor en esta tarde. Bendito Dios, vamos a ponernos de pie, pongámonos de pie. Señor, tu palabra nos habló hoy de una manera sencilla, pero firme, de una manera sin lugar a dudas. Cuando tú predicas, Señor, no hay duda de lo que estás predicando. No hay interpretación alguna. Tú eres la interpretación. Tú eres la palabra. Tú eres el autor de la palabra. Hemos abierto nuestro corazón. Hemos confirmado, o vamos a hacerlo, que hemos puesto toda nuestra confianza en ti. Hay muchas cosas por hacer en la tierra, mejorar nuestra situación familiar, económica, etcétera. Pero la más importante es conocerte más y más cada día. Lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué miramos las cosas que nos hacen falta o por las que estamos batallando
si tú tienes el poder para cambiarlo todo? Si tú tienes el poder para transformarlo todo, busquémoste a ti. Vengamos contigo, entreguemos nuestros deseos, humillémonos, somos siervos. Tú no pides que nos acerquemos, más que somos siervos y después también tú nos dirás que somos amigos. Pero primero siervos y amigos. Tenemos intimidad contigo. Abierta la puerta. Ahora, Señor, prepáranos. Nos hablaste de perdón, 7 veces perdonar o pedir perdón, cuantas veces sea necesario. Delante de ti no pueden durar los conflictos, las guerras, las peleas. Tú estableces el modo en el cual las cosas se han de resolver. Somos tus hijos, tus seguidores, sigamos tu método y no el nuestro. El nuestro es el humano, imperfecto y no conduce a ningún lado. Tiempo de coinonía, tiempo de comunión entre nosotros, entre matrimonios, entre familias, en la iglesia, la comunidad, la nación. No hay distingos, no hay que unos son. Si el que vino a adorar era un samaritano, un extranjero, Jesús dijo, no hay límites de quién puede acercarse a adorar y a bendecir el nombre del Señor. Todos pueden, todos están aceptados. El Señor es muy misericordioso. Y Señor, pues, como dice tu palabra, vamos a repartir el pan. Siempre recordemos que hacemos esto en memoria de mí, o sea, en memoria tuya, Cristo. Que quede en nosotros esa palabra, en memoria tuya. O sea, que esto nos acerque profundamente a ti. Que tu presencia sea evidente. Que tu presencia sea algo muy real en nuestra vida. Eso es lo que estamos conmemorando. En memoria de mí, dijo Cristo, acérquense profundamente a mí. Es un acto espiritual, no ceremonial. También es un acto de hermandad espiritual. No importa las características humanas de los que aquí estamos, somos hermanos en el espíritu. Hay hermandad espiritual. No es una manifestación egoísta. Es abierta. Están invitados todos. La puerta está abierta, no está cerrada. El pan se distribuía primero, simbolizaba la encarnación de Cristo. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Comamos el pan. Posteriormente se distribuía el vino, que nos recuerda el antiguo pacto, que solo podía condenar. Dios toma la iniciativa y da un nuevo pacto. El antiguo pacto no salvaba a nadie, solo condenaba.
Y aquí hay un nuevo pacto. El nuevo pacto ofrece una remisión eficaz de los pecados. ¿Por qué? Porque es en mi sangre, dijo Cristo. En palabras llanas, me cuesta la sangre este pacto, dijo el Señor. Voy a inaugurar el nuevo pacto, pero me va a costar la sangre. Y la doy gustoso, dijo el Señor. Me cuesta la sangre. Es el nuevo pacto en mi sangre. Hagamos esto en memoria de Él todas las veces. Tomemos. La unión con Cristo es lo importante, no la comida. La comida es un símbolo. La unión con Cristo es lo importante. Lo importante en la cena. Fíjense que aquí cambia nuestra lógica humana. Cuando vamos a una cena, podemos decir, ¿qué te dieron de cenar? Ah, pues me dieron bacalao, pollo. No, no importa la cena. Con Cristo lo que importa es estar con Él. La unión que tú tengas con Él. La compenetración que tengas con Él. Eso es lo que estamos celebrando. A veces se ha dado mucho y se discute si el vino, si el pan y que lo importante es Él. Hasta que Él venga. Oremos para terminar este culto de comunión, de cena del Señor, pero también un culto en el cual la palabra nos ha transformado. Amén. La fe nos dice que sí hay una transformación, porque Dios puede, aún de personas como nosotros, aún hacer personas excelentes a sus ojos. Bendito Dios, gracias, porque hoy es un día especial. Es un día que tú hiciste, donde tú te has magnificado, donde tú te has glorificado. Gracias por estas vidas que están aquí presentes y por las que escuchan o escucharán este mensaje. Y por los que de alguna u otra forma también reciben tu palabra en cualquier lugar, en situaciones pueden ser difíciles como la de los leprosos, pero que uno de ellos fue transformado totalmente en un adorador, ciudadano del reino. Los otros solamente fueron sanados. Señor, que seamos verdaderos ciudadanos del reino. No venimos nada más por un pequeño favor, venimos a entregarnos a ti y a ser parte de ti y tú de nosotros. Sigamos así, te agradecemos, te bendecimos, bendecimos tu nombre y exaltamos el nombre de Jesús, el Rey. Amén.